Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Qué alegría poder despertar en este nuevo día y disfrutar de la palabra del Señor. Muchachos, ustedes se ven lindos, hermosos, parecen unos azulejitos. ¿Ustedes conocen los azulejitos? Pajarito, ¡Qué eso, claro que sí, papá. ¡Qué pajaritos tan hermosos! A nuestros hermanos les damos un saludito hermoso, un saludito afable, un saludito feliz. No olviden, por favor, suscribirse al canal, no olviden compartir este video, no olviden dejarnos un comentario, no olviden orar por nosotros, nosotros estaremos orando por ustedes. Vamos a comenzar con nuestro repaso de lección el día de hoy y vamos a invitarles a cerrar los ojitos. Vamos a clamar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amén. Bondadoso y buen Señor, te damos muchas gracias por tantos milagros, Señor, que haces en nuestra vida, especialmente porque nos regalas un nuevo día y la oportunidad, Señor, de disfrutar tu palabra. Permite que este estudio llene nuestra mente como también nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Lo glorificamos. Gracias por ese saludo, hermanos. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que van a estudiar con nosotros en este instante. Hemos llegado al primer día de la semana, domingo, solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Qué tema más interesante. Ayer el pastor trató de encaminarse un poquitito hacia la palabra. Él mostró por allá la Biblia y todo esto, porque claro, Lo el que pastor pasa es que le gusta adelantarse un poquito siempre. sí, le gusta adelantarse un poquito. ¿Qué tenían? Ayer hablamos de qué tenían nuestros reformadores para haberse mantenido, ¿cierto? Y decíamos que tenían fe, que tenían un propósito, pero también tenían algo, muchachos. Ellos tenían... Sí, pastor, dígame. Los reformadores tenían una mente saturada con la palabra de Dios, a diferencia de nosotros hoy que tenemos una mente saturada con el WhatsApp y con las redes sociales y no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué significa tener la mente saturada de la palabra de Dios? ¿Qué se le viene a la cabeza, Betty? Permíteme, Betito, que la palabra de Dios abunde, hablando con salmos, con palabra, que tenerla ahí, que todo lo que yo haga, las decisiones que yo tome, las tome pensando en qué dice la Biblia. Me voy a casar, qué dice la Biblia. Me voy a trabajar, qué dice la Biblia. Sin ánimo de ser fanático, pero que yo todo lo que haga lo haga basado en un escrito está, porque yo la conozco la palabra de Dios. Saturación es lleno, pero no lleno, sino más que lleno, ¿no? Rebosante. Sí, Exacto. rebosante. Así que Que se pues riega. nosotros debemos estar así, rebosantes del contenido de la palabra de Dios con nosotros. Pues déjeme decirle que los reformadores tenían eso, una mente rebosante, una mente llena de la palabra de Dios. Frente a todos los asuntos que estaban enfrentando, había siempre un texto de la Biblia, siempre había un episodio de la Biblia que les mostraba la fe. A mí esto me recuerda un texto de la Biblia, muchachos, solo quiero recordárselos, no lo vamos a poner en pantalla, solo quiero recordarlos. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice más o menos de la siguiente manera. Dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Pablo. Y yo siempre pensé que los testigos eran los ángeles, pero ahorita que luego comprendo que los testigos son las personas que ya vivieron, los héroes de la fe, que ya vivieron y me dicen, oye, cuando tú estás a punto de hacer algo malo que dice que no puedes, aparece este testigo para decirte sí se puede. Cuando estás a punto de cometer un pecado, a punto de doblegarte ante una estatua, ante la idolatría, aparece Sadrach, Mesach y Abednego y te dice, mira, nosotros pudimos, en el nombre de Jesús tú también puedes. Así que estos muchachos, estos reformadores, todos estos hombres maravillosos que esperamos encontrar en el reino de los cielos, abrazarlos y agradecerles, tenían también la palabra de Dios, muchachos, tenían la palabra de Dios ahí, siempre un texto que les animaba, y no solamente para ellos, sino también para otros. Dime, Betito. Fabio, el asunto era que ellos no tenían la palabra de Dios como nosotros y tampoco la podían compartir de la misma manera. Ellos lo que hacían era compartirse fragmentos. Imagínense. Si ellos compartían fragmentos y tenían tanta fe, nosotros la tenemos completa. Nuestra fe debería estar rebosante, pero tristemente ocurre lo contrario. Entre más tenemos, menos nos acercamos al Señor. Entre menos tenemos o en lo que menos tuvieron esos valientes allá, fueron más fieles. Por eso yo me pregunto, ¿qué es lo que a nosotros nos está faltando? Porque, muchachos,
Muchas veces nosotros buscamos respuestas siempre en otro ser humano, pero el Señor nos dice que todas las respuestas las tiene Él. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes al etíope que andaba por el camino leyendo la Biblia y que leía y no entendía? ¿Recuerdan ustedes? Claro. Ese hecho está precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 27 al 31. Y resulta que allí, ese hombre, en esa confusión, el Señor le envía a Felipe para que fuera y le explicara la escritura. Es Dios el que se encarga. La duda que usted tenga, cualquiera sea, hermano, usted ore al Señor, pero lea su Biblia, ore al Señor, pero no deje de leer la Biblia, porque el Señor le va a responder. El asunto es que nosotros nos desesperamos y de repente escuchamos, y a veces escuchamos las cosas que queremos escuchar, aunque sean en contrarias a la voluntad de Dios, y decimos, ay, esta fue la respuesta del Señor. No. Necesitamos orar y velar al estudiar la Biblia para que el Señor nos responda, muchachos. Beto, mira lo siguiente. Voy aquí, muchachos, a la palabra. El Salmo 119 complementa eso lo que Beto dice, Fabio dice. Yo quiero decirlo anclado en el Salmo 119, que habla sobre la excelencia de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y el Salmo 100, el 103 y el 104, qué cosa más linda. Es agradable. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice el salmista David. Pero también dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Amén. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira y me he anclado, yo le añado ahí, y me he anclado en tu palabra. Muchachos, Beto, cuando tú decías que más y menos, yo lo resumo con ese dicho de la sabiduría popular, ¿no? Entre más vacas, menos leche. Hoy tenemos más evidencia para creer, para tener más fe y para ser cristianos más agresivos, y aquellos reformadores que tenían ciertas limitaciones en su vida, que no tenían la Biblia como la tengo yo hoy, y como tú lo declarabas, Beto, que no podían compartirla con la facilidad como lo podemos hacer hoy, porque tal vez las redes sociales no estaban en su mayor apogeo como lo están hoy, y hoy vemos menos cristianos apasionados por la Biblia. Hoy vemos menos hermanos con ese deseo de compartir la palabra de Dios cuando tenemos más formas para hacerlo. Entonces, pareciera que vamos como la cola de las vacas, como dice por ahí, vamos retrocediendo, y por eso tiene que ocurrir una reforma. Eso es una reforma, una explosión en nuestras vidas que nos ayude para amar más la palabra de Dios. Y quizá, Beto, Fabio, eso que nos va a ayudar es que venga una, quizá tiene que venir una situación adversa para que nosotros para que nosotros podamos reaccionar. Porque de lo contrario, muchas veces seguimos en esa pasividad y enterramos con nuestra propia vida la palabra de Dios cuando necesitamos exaltarla, ¿verdad? Saturar nuestra mente Pastor, con ella para que produzca los verdaderos resultados de la Edad Media. pero ¿sabe cuál es el mayor problema? Que nosotros, muchachos, hemos antepuesto nuestros deseos y nuestras, a ver, ¿cómo podría llamarlo? Nuestros propósitos al propósito de Dios. O sea, yo quiero que Dios se ajuste a lo que yo quiero y yo no quiero ajustarme a lo que Dios quiere o espera de mí. Aquí el asunto es que yo debo ir a depender totalmente de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, tengo las manos abiertas, no tengo nada. Señor, guíame. El problema es que yo no quiero soltar ese poder de decisión y no quiero cedérselo al Señor. Yo quiero hacer las cosas a mi voluntad. Y es ahí, muchachos, donde fallamos. Fabio, bueno, habla tú porque Dale, dale, tranquilo. Mira, lo que nos está pasando a nosotros, muchachos, es nosotros, hay otras cosas que están ocupando el lugar de la palabra de Dios que no nos dejan disfrutarla. Y nosotros no estamos saturados de la palabra de Dios, no abunda en nosotros la palabra de Dios. Hay muchos factores en este mundo que han reemplazado la Biblia. Y perdonen que lo diga a rajatabla. Yo creo que una de esas cosas que ha ocupado el lugar de la palabra de Dios ha sido el celular. Lo primero que una persona hace cuando se levanta es tomar el celular. Y lo último que una persona hace es dejar el celular en la mesita de noche. Y no hacemos lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios ha ocupado un tercero, cuarto y quinto lugar. No hay pasión. Los niños no están leyendo la Biblia. Los jóvenes no están leyendo la Biblia. Ni siquiera los líderes estamos leyendo la Biblia a último momento. ¿Cómo va a haber un cambio, una reforma en nuestra vida si no estamos consultando? La palabra de Dios para nosotros no es un deleite.
Otras cosas han ocupado el lugar de la palabra de Dios y eso es un error. Por eso la lección que aprendemos de los reformadores protestantes es ese apasionamiento por la palabra de Dios, ese lugar preponderante que le dieron las escrituras. Hoy se queda la Biblia, ya tú sabes, yo lo he dicho aquí varias veces, se queda la Biblia y uno dice, la otra semana o mañana la traigo, se queda el celular, usted para el taxi, se detiene, se devuelve, porque pareciera ser que el celular es más importante que la Biblia y eso es un error. Estos reformadores, muchachos, se hicieron matar por lo poco que conocían de la palabra. Ellos conocían, ellos conocían fragmentos, pedacitos se compartían, ¿cierto? Porque no tenían todo lo que tenemos nosotros, pero aún así se hicieron matar por eso. Y nosotros que lo tenemos completo, dice Pablo, el consejo nos dice, no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo. O sea, queriendo decir que hoy podemos encontrar un grupo de seres humanos que pueden llegar a avergonzarse de la palabra, avergonzarse del consejo divino. Y le voy a decir algo, el mayor título que puede recibir una persona hoy es el título de ser cristiano. Y el cristiano tiene que estudiar el libro de texto, y el libro de texto del cristiano es la palabra de Dios. Me gusta mucho, muchachos, solo quiero tomarme 30 segundos para decirles esto, que una parte a la mitad de la lección de esta semana me gustó mucho cómo lo presenta el autor, porque dice, las escrituras irradian gozo a nuestro dolor, bendito sea el Señor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Así que las Sagradas Escrituras lo son absolutamente todo. Por eso el título de hoy es solo la palabra de Dios. Ahí está todo, solo la palabra de Dios. Así es, muchachos. El asunto aquí es que también nosotros no podemos condenar a todo el mundo, porque muchas veces nosotros con nuestras palabras o con nuestros pensamientos estamos condenando a todo el mundo, ¿no? No, pues es que hoy el cristianismo está en la olla porque nuestras preferencias son estas. Sin embargo, el Señor tiene un pueblo. El Señor tiene un pueblo. Y es que Romanos 11 precisamente así nos lo declara. Mire lo que dice Romanos 11:1. Pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y puede que nosotros no seamos israelitas por nación, pero nosotros pertenecemos al pueblo de Dios espiritual. Claro que Ahora, sí. noten lo que dice la escritura en el versículo 4. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y mis hermanos, puede que hoy la condición nuestra sea esta o cualquier otra, que el celular, como menciona el pastor, otras elecciones que nosotros hacemos antes que al Señor. Pero es que el Señor tiene un pueblo que no ha doblado sus rodillas. El Señor tiene un pueblo que tiene costumbres sanas, buenas. El Señor tiene un pueblo de personas que están yendo a las Sagradas Escrituras. El Señor tiene un pueblo que está obedeciendo y que está haciendo la voluntad suya. Aquí el asunto es, yo estoy siendo parte de ese pueblo porque nosotros nos hemos resumido y nos hemos enfrascado en un título, en una placa, como nosotros siempre lo hemos dicho. No, aquí el asunto es, estoy perteneciendo al pueblo de Dios, a esos 7,000 que aquí se mencionan que no han doblado su rodilla ante Baal. Yo hago parte de ese pueblo. Bueno, esa respuesta la tiene usted en su casa. Sí, señor Betico, claro, gracias por esa reacción, ¿verdad? Y escúchame, es que yo veo el común denominador, y claro, muy bueno que tú resaltes, hay un pueblo que no se ha quedado, un pueblo que está haciendo solo que es un pueblo tal vez, en mi experiencia, yo diría tal vez muy minoritario. En la gran mayoría va tras una tendencia y entonces nosotros aquí en el canal quisiéramos motivar a los hermanos que hagamos parte de ese remanente, de ese grupito que dice Beto, que realmente va a resaltar la palabra de Dios. Porque, mira, cuando uno va a la iglesia, seamos prácticos, cuando uno va a la iglesia, y yo por qué menciono el asunto del celular, porque está muy de boga, muy de moda, y tal vez Beto y hermanos queridos pueden haber otras prácticas, otros hábitos que están por debajeando quizá esa pasión que yo voy a tener por la Biblia. Y Fabio nos recordaba justamente todas esas virtudes tan lindas que da la palabra de Dios, pero la estamos desperdiciando quizá en su gran mayoría porque nosotros no estamos apasionados para indicarle al mundo entero cuánta cosa linda encontramos en la palabra de Dios. Y reitero, quizá hay otros factores que nos están distrayendo y tenemos que quitarlo, y quizá hay un elemento que nos motiva. ¿Y cuál es el elemento? Los reformadores protestantes, cómo ellos con su carencia, cómo lo hicieron también, y cómo nosotros en nuestra abundancia a veces nos sentimos un poco quedados cojos, aunque Beto, me quedo con eso,
hay un pueblo y ojalá que ustedes y yo hagamos parte de ese pueblo que exalta la palabra de Dios y hace lo correcto. Gracias, pastor. Hay una promesa maravillosa, mis hermanos, para esta semana, y esa promesa sin duda alguna nos anima y nos alienta a continuar con una fe puesta en Jesucristo. Pues si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice Romanos 19, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, está categórica esta afirmación: serás salvo. Eso se llama fe, confianza y tener propósito con el Señor. Oremos para terminar el estudio que corresponde a este primer día de la semana, pero seguimos aquí estudiando en el Ministerio de la Alegría, que es Palabra Viva. Oremos. Bendito Dios, gracias por este momento tan lindo y tan especial que nos has regalado de estudio. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y danos la fe de Jesús a nosotros. Danos la fe de Jesús para mantener en alto la antorcha de la verdad. Danos ánimo, fuerza y fe en este día y permítenos seguir tomaditos de tu mano. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide. Chao. Firmes todos, hermanos. Bendiciones. Chao, chao, chao.